Muy bien, comenzamos. Salir de acá. Ok. Haciendo un pequeño resumen, recordarán que una de las características por las cuales nos acordamos de Kant, o la principal, es que es el primero en decir que la ciencia es, o la fórmula por la cual uno entiende las cosas es a través de su razón, más el empirismo o la experimentación, es la manera correcta de entender las cosas, ¿no? Eso era lo principal de Kant, aunque es muchísimo más, es muy denso y es difícil de entender. Bueno, su discípulo no se queda atrás. Kant es la primera persona cuando hablamos del idealismo alemán, pero el más grande exponente de la idea del idealismo alemán va a ser Hegel. ¿Y cuál es esta gran idea de Hegel? La creación de un Estado alemán mediante el cual el ciudadano, el ciudadano alemán puede finalmente llegar a consolidarse como tal, pero no lo puede hacer solo. Ese es el ideal, no lo puede hacer solo. Lo tiene que hacer a través del Estado. ¿Qué es el Estado? Esta unión de todos los alemanes, de la nación alemana, si recordarán el concepto de nación, es este conjunto de personas que tienen un pasado común, un lenguaje común, una religión común, una serie de características que los hacen sentir pertenecientes a un grupo con características comunes, y hay un espíritu, dice Hegel, entre estos alemanes que está destinado a consolidarse, a llegar a su plenitud en esta historia del Estado alemán. Él en general va a pensar que la única forma de que el ser humano, seas alemán o seas shipibo o seas de cualquier parte del mundo, es a través del Estado. Esto significa de la unión con los demás. Él va a ser, por esta razón y por otras que vamos a ver, uno de los principales propulsores de los estados totalitarios. Él a veces va a renegar esa crítica que se le va a hacer, pero en la práctica, por su pensamiento, se puede llegar a esa conclusión. Ahora, no lo hace simplemente porque pensara que es una idea buena, lo hace porque las condiciones en las cuales él ve que está desarrollándose la vida de la mayor parte de la gente en Europa, es donde él vive, Alemania, son injustas para la mayoría. Y él va a proponer una fórmula distinta. ¿Ok? Vamos a ver tres ideas de él básicas. Al igual que Kant es una persona extremadamente complicada. De hecho, cuando él muere, dice, solamente conozco una persona que cree que me entendió. Sus textos y sus ideas son complejas, son densas, pero lo que se cree escribió, lo que se le recuerda, básicamente es lo siguiente. Él va a hablar mucho de la dialéctica, que ya vimos que no es de él, pero él es el que la hace más famosa, la técnica de la dialéctica. Recuerden que es alemán, eso tenemos que tenerlo siempre claro, y que es Hegel la figura más importante, la que lleva el idealismo alemán a su máximo esplendor. Entonces, ¿de qué hablamos cuando habla de la dialéctica? A ver si nos sirve leerlo. Mm. A ver, voy a explicarles esto, lo leemos un ratito y luego se los explico. En la época en la que Hegel escribe una de sus grandes obras, La fenomenología del espíritu, la forma del espíritu, en 1808 el mundo parece haberse puesto en movimiento, transformando de forma visible lo que había durado siglos. ¿Qué es esto que había durado siglos? Pues que las formas de producción eran básicamente rurales, es decir, la producción se hacía básicamente en el campo y tenía una forma de la sociedad extremadamente clara y que venía de una tradición
de cientos de años. Un rey con una nobleza y un grupo de gente que trabajaba la tierra para un señor feudal, que a su vez le rendían a un rey pleitesía, fidelidad, y esa era la forma en la que estaba hecha la sociedad, así durante cientos de años. Pero de pronto, aquellas personas que habían vivido en los burgos, también llamados burgueses, o villanos porque vivían en las villas, habían empezado a estudiar y a desarrollar formas alternativas, tanto de gobierno como de producción. ¿Qué formas de producción alternativas? Pues lo que se produce en un burgo o en una villa, las fábricas. Pero en las fábricas tenía que haber gente que trabajara, porque evidentemente todavía, si bien es cierto, estamos empezando a hablar de la revolución industrial, no es una revolución industrial con robots. Existen las máquinas, pero las máquinas requieren de operarios. Es cuando una cantidad importante de personas que vivían en el campo, recuerden que estamos hablando de un momento en que el 90-85% de la población del mundo vivía en el campo y solo un 15 o 10% vivía en las ciudades. Eso se va a transformar rápidamente a un 40, 30 o a veces hasta 60% de la población pasa a vivir en ciudades y ya no en el campo. Y en esas ciudades van a trabajar ¿en dónde? En esas fábricas de los burgos, de los burgueses, que han sido desarrolladas por la tecnología, la técnica, que van a aprender estos burgueses. El burgués va a generar dos grandes revoluciones. El hombre de la ciudad va a generar dos grandes revoluciones. La primera es la política, que se va a cuestionar la idea de que un rey sea rey solo por ser hijo de alguien, o que venga de determinada familia, y va a proponer un sistema alternativo basado en la división de poderes, la ilustración en todo su esplendor, para evitar que la concentración del poder en una sola persona pudiese generar problemas a futuro. Recuerden siempre el famoso ejemplo de que te puede tocar un rey espectacular como le tocó a Luis XIV en Francia, o un pobre idiota como tocó a Luis XVI en la misma Francia. Entonces, aquellos que producen y generan riqueza prefieren prevenir que haya una cantidad tan grande de poder sobre las manos de una sola persona, porque esto puede llevarlos a la quiebra, puede cambiar puede malograr la calidad de vida que tienen y ellos no tienen la capacidad de poder decir nada, porque el rey es rey y hace lo que le da la gana por mandato divino. Entonces, estos burgueses van a crear esta gran revolución primero, que va a ser la democrática, la creación de los estados republicanos modernos. Esa es la primera gran revolución. ¿La hace el pueblo? No, no la hace el pueblo. Un campesino y la gente sin dinero, que la mayoría eran campesinos, están más pensando en cómo voy a comer mañana. No saben leer, no saben escribir, no tienen acceso a los pocos medios de comunicación que pueden existir en la época. Estas grandes revoluciones políticas las hace la gente de la clase media o la media alta, el burgués, que quiere tomar el poder político que hasta ahora tienen los jueces, los reyes, y los cercanos al rey. Recuerden que el rey no puede, si bien es cierto, es el responsable, no gobierna solo. Tiene una corte y en esa corte tienes nobles que son los que gobiernan con el rey, pero para poder ser, por ejemplo, ministro de algo, pues tú tenías que ser varón o de pronto tenías que ser conde o duque o lo que fuese. Entonces, aquel que solamente tenía dinero porque había producido algún tipo de bien, no podía aspirar a un cargo público, no podía aspirar a ninguna forma de gobierno. Es en esa situación que los burgueses van a buscar un cambio y ese cambio van a ser los primeros cambios políticos. Política es el arte de obtener y manejar, mantener, entregar, etcétera, el poder. Pero el otro gran cambio se va a realizar porque esos mismos burgueses, esos mismos villanos, van a tratar de encontrar también otras formas de producción, de generar productos, de hacer productos y de acumular riqueza. ¿Qué clase de productos? Bueno, estamos hablando desde los profesionales independientes que podían ser abogados, contadores, médicos, o los que producen de todo, un par de zapatos, una pala, un martillo, eh, chocolate, lo que fuera.
esas personas también van a empezar a experimentar a través del estudio de la técnica cómo mejorar sus formas de producción. Entonces, de pronto, alguno de estos inventores se va a dar cuenta que en lugar de estar tejiendo o de usar una de estas máquinas para tejer manuales, existe la forma de que a través del vapor se pueda generar unas máquinas que, si bien es cierto, no necesitan operarios, pueden producir mucho más tiempo y mucho más rápido que una persona tejiendo, por ejemplo, ¿no? Y todo lo que ustedes se puedan imaginar en las fábricas que ven hoy, pero con 200 años de antigüedad en los primeros prototipos de esas máquinas. Eso va a generar que mucha gente que vive en el campo quiera venir a las ciudades a trabajar a esas fábricas porque su calidad de vida va a ser mejor. ¿Alguien me puede decir cómo era la calidad de vida de la gente en el campo en 1800 aproximadamente? ¿Alguien puede levantar la mano? A ver. Esto parece el meme. Bueno, vamos a conversar un ratito sobre el tema con Erika. Erika Jacobo Mendoza. ¿Estás ahí, supongo? Sí, profesor, buenas tardes. Hola. ¿Cómo crees que sería la vida en el campo en 1800 y tantos? Una vida rural. Y sí, claro, Mm, estás en el campo. claro, en ¿A qué hora te pasados levantas? yo 8, ¿Y en el campo a qué hora te levantarías? 5 de la mañana, 6 tal vez. No, un poquito antes. Te levantas un poco antes de que salga el sol, con menos sí, 10 grados a veces, y a veces también calor, pero desde que inicia el día, tienes que estar viendo, para empezar es un campo que no es tuyo, ¿no? Tú trabajas para alguien más, Ujú. y tienes que estar todo el día arrollado o caminando por el campo o recolectando cosas, un trabajo bastante físico. Y lo haces hasta que se pone el sol y ahí te vas a dormir. Y mañana, al día siguiente, ¿qué cosa haces a las 4:30 de la mañana? Lo mismo, la misma rutina. Ajá. Y si viene una mala cosecha, ¿vas a comer mal? ¿Vas a comer bien? ¿Vas a poder conseguir comida de otra parte? Me perjudicaría demasiado, tanto económicamente como en el ámbito personal, ¿no? Bueno, es que no hay económico, pues. Ese es el problema. Uno de los grandes problemas es que tú Mm, dependes, la cosecha, como no la puedes hacer tú, el campo no es tuyo, se cosecha ah, entre sí, varias, cierto. entre varias personas, pero el producto de la cosecha es del dueño del campo, el Ujú. señor feudal. Y tú puedes de repente intercambiar algo de lo que tú has cosechado, porque tampoco existe el dinero para ti. Un trueque. Claro, vas truequeando algunas cosas, si cosechaste papas o alguna otra cosa, las cambias por otros productos, pero más allá de eso no llegas. Normalmente gracias Erika, normalmente las familias Ya, tienen un montón de hijos, tienen 7, 8, 9 hijos para poder ayudar en el campo, sino más. Entre otras razones, porque de cada 10 hijos que se tenían, por lo menos 5 o 6 no llegaban a la edad adulta, morían en el camino. Te da una infección, te mueres. No hay o sea, no hay un médico pues, ni a 20 kilómetros. Tu capacidad de alimentarte es malísima. Todos los días haces lo mismo, te levantas a la misma hora a hacer exactamente lo mismo. Hay un día de descanso que es el domingo en el que a veces se hacen labores comunales. Es muy poco probable que tu vida pase de los 30 y tantos años, y si hay lluvias, igual trabajas, si hace frío, igual trabajas, al aire libre, abierto, ¿no? O sea, es una vida, en algunos casos, muy parecida a la vida de algunas zonas del Perú, donde se sigue haciendo las cosas como se hacían hace 500 años. Ante esa perspectiva, y también como pasa todavía en el Perú, algunas personas deciden correrse un chance y venirse a una ciudad, donde la vida va a ser horrible, pero menos horrible que la que hay en el campo. Pues nadie obliga a estas personas a ir a las ciudades. Lo hacen porque sienten que están mejor. Y una vez que están en la ciudad, no regresan. Entonces, es una vida muy penosa, de trabajos de 10 a 12 horas, que es lo mismo que sean en el campo, pero dentro de un lugar, más protegidos, con acceso más rápido
a la comida, y una comida de mejor calidad, aunque no lo parezca, porque en la ciudad se mezclan todas las cosas que hay en el campo llegan a la ciudad, entonces no tienes que, no hay esa necesidad de ese trueque limitado. Sí, pasas hambre porque pues tienes acceso a comer poco, es cierto. O sea, tu capacidad de intercambiar el dinero que ganas en una fábrica para comprar comida probablemente sea poca, pero es que al otro lado a veces no comes, porque si una mala cosecha te mueres de hambre literalmente. No es raro que la gente se muriese de hambre antes. O si existe en algún momento una helada o muy poca lluvia o lo que fuera. Entonces, las ciudades se van a llenar de gente a partir de este fenómeno de la revolución industrial, cuando vean empezar a existir estas grandes fábricas en ciudades como Londres, van a ser básicamente en 3 países. Estamos hablando de 1850 en adelante, de 1800 diríamos más claramente. 1780 para adelante, desde el momento en que se descubre la máquina de vapor un poco antes, ¿no? 1780 en adelante. Y miren, este proceso ha sido tan así, como les digo, tan exitoso para la mayor parte de la gente, que ya se quedó así. O sea, en el campo hoy existe menos gente viviendo que en las ciudades. En los países desarrollados, esto puede transformarse en un 90% de gente que vive en las ciudades y 10% que vive en el campo. El Perú era un país completamente andino y agrícola. Hoy es un país con Andes, que no es lo mismo. La gente ya no vive en los Andes. La gente vive en ciudades, vive en Arequipa, vive en Ayacucho, vive en Cusco, vive en Lima, vive en Trujillo, vive en Chiclayo, en Piura. Pero la mayoría ya no vive en el campo, viven en las ciudades. Pueden vivir mal, pero ahí viven. Pueden regresar, pero no regresan. La gente prefiere vivir en las ciudades a pesar de lo mal que lo puedes pasar las primeras generaciones, que es exactamente lo que va a pasar en estos lugares. Entonces, ¿qué van a ver Hegel y su discípulo Marx? Van a ver que hay una división de la gente. Está el que tiene y el que no tiene. Y Hegel, recuerden que su aspiración máxima es el Estado alemán, ve como un problema para que ese Estado alemán exista esa división. Entonces va a proponer la idea de que hay una constante lucha entre todo, cuando digo todo me refiero a formas de gobierno, situaciones, gente, y que esas luchas se resuelven en torno a lo que él va a llamar la dialéctica. ¿Qué es la dialéctica? La dialéctica es cuando tú ves que hay una situación o alguien propone una idea, dice, esto es así, y al frente, contrarrestando, combatiendo, contradiciendo esa idea, te va a aparecer otra idea. Y del cruce de esas dos ideas, del choque de estas dos ideas, nace una tercera idea. Esta es la forma más simple que he podido conseguir para darles a entender la fórmula. Él va a decir, bueno, la idea principal, la primera idea es una tesis, una propuesta, un planteamiento, ¿no? Ante eso se va a presentar la antítesis o la antítesis. Yo lo he hecho con la Coca-Cola. La Coca-Cola tiene un sabor para algunas personas agradable, pero trae demasiado azúcar. Entonces se presenta la antítesis, que vendría a ser la Coca-Cola Light, que ya no tiene azúcar, pero que sabe mal. Y ante eso se presentó la Coca-Cola Cero, que sabe mejor, pero sin el azúcar. Tesis, antítesis y la síntesis. Ahora, ¿qué pasa con la síntesis? Lo que sucede inmediatamente que se presenta la síntesis, a ver quién me dice, ¿en qué se convierte la síntesis desde el momento en que se presenta? A ver. Gina María Herrera Sánchez. ¿Estás ahí? Buenas tardes, profesor. Hola. Dime, ¿en qué crees que se transforma la síntesis desde el momento que se presenta? Te voy a dar una ayudadita. Todo el tiempo se desarrolla así para Hegel.
Tesis, antítesis, síntesis. Tesis, antítesis, síntesis. Es el motor de la historia. Así se va moviendo. Entonces, en el momento en que se llega a la síntesis, ¿en qué se convierte esa síntesis? En un producto final. No existe el final. Siempre se va a desarrollar así todo, para siempre. ¿Con qué comenzaste? Con síntesis. No, no. La síntesis es el producto de la tesis en choque con la antítesis, ¿cierto? Ujú. Lo primero es la tesis. La Tesis, tesis. ok, te contesta antítesis y sale la síntesis. Ok, pero esto tiene que seguir. Para que siga, ¿qué tiene que ser la síntesis? ¿En qué se tiene que transformar? Para que puedas comenzar de nuevo. En la tesis. Exacto. Eso mismo sucede. En el momento en que entre la tesis y la antítesis se unen y sale algo nuevo, que le vamos a llamar síntesis, inmediatamente va a aparecer frente a esa síntesis otra vez una antítesis. Y eso va a ser constante. Entonces, una de esas constantes, gracias, una de esas constantes va a ser la situación social en la que viven los alemanes, que es lo que él ve, pero en general los sitios en donde la revolución industrial que Hegel ve es el camino que va a seguir la humanidad, se está dando a cabo, donde está sucediendo esto. Y lo que él ve es que el pueblo alemán está dividido en dos grandes sectores, los que tienen y los que no tienen. Y eso hace complicado que se puedan unir estos dos grupos en una república o en un estado de alemanes, porque se crean injusticias cuando unos tienen y otros no tienen, que impiden la unión. Ahora vamos a leer un poquito. En la época de Hegel escribe una de sus grandes obras, La Fenomenología del Espíritu. El mundo parece haberse opuesto en movimiento, transformando lo visible de forma visible lo que había durado siglos. Se trata de los primeros momentos del modo de producción capitalista, que a diferencia de los anteriores se basa primordialmente en la circulación de las mercaderías y el dinero. Entonces, el viejo problema filosófico del cambio se agudiza. ¿Cómo entender racionalmente que una cosa pueda cambiar de apariencia y seguir siendo la misma cosa? Capital, trabajo, mercadería, tiempo, medios de producción. Entonces, Hegel lo que va a decir es, al final del día, el capital, la plata con lo que haces algo, el trabajo, el producto del trabajo de una persona, la mercadería, que es el trabajo convertido en cosas, y el tiempo, lo que usas, en verdad son una sola cosa. Eso es medio de producción o cosa. Medio de producción o cosa. Producto. ¿Ok? Capital, trabajo, mercadería, tiempo, es un producto. Si yo soy dueño de Ripley, por ejemplo, soy dueño, porque lo pago, del producto que he comprado, que está ahí en la tienda, para venderla, sí. Soy dueño del tiempo de la persona que está ahí trabajando para mí, sí. Soy dueño del trabajo de la persona que está trabajando, no solo el tiempo, que yo te puedo poner, yo puedo pagarte para que estés sentado en un lugar y no hagas nada, pero también te puedo pagar para que produzcas algo. Ese trabajo también es mío. Y el capital con el que pago todo eso es mío. Yo soy dueño del medio de producción, pero a su vez cada una de estas cosas es parte de la idea del medio de producción. Es decir, yo soy dueño de algo, de la cosa, del medio de producción. Hegel concibe la realidad como formada por opuestos, que el conflicto inevitable que surge engendra nuevos conceptos que en contacto con la realidad entran en contraposición siempre con algo. Este esquema que permite explicar el cambio manteniendo la identidad de cada elemento a pesar de que el conjunto haya cambiado. Entonces, volviendo a resumir y tratando de simplificarlo siempre, Hegel lo que va a decir es, esta persona que es dueña de los medios de producción tiene frente a él a otras personas que no son dueños de los medios de producción, pero que son tan alemanes como él y que quieren disfrutar de la vida tanto como él y que deberían integrarse a esta gran idea del Estado alemán tanto
como el otro. Hay que evitar esto. Entonces él hace un estudio, dice, el ser humano no se da cuenta que esta situación lo esclaviza y plantea su famosa fórmula de la dialéctica del amo y el esclavo, donde los amos son aquellos que no tienen miedo a morir y se colocan por esta valentía, entre comillas, en una situación en la cual van a ser servidos por esclavos. Mientras que los esclavos son aquellos que por distintas razones, él explica 3, en verdad 4, pero vamos a ver las 3 primeras, se conforman con servir a otra persona. Está el esclavo que le da su tiempo, es decir, le da su vida a un tercero a cambio de dinero, sabiendo que eso lo va a mantener como esclavo, con una calidad de vida mala o con una calidad de vida que no sería la ideal, que no sería la mejor, que podría tener una calidad de vida distinta, más plena. Y la más plena de todas sería la que conseguiría en el Estado alemán. Pero para que el Estado alemán exista, no pueden haber amos y esclavos, todos tienen que ser iguales. Entonces, este esclavo, y a medida que vamos viendo esos esclavos, yo quisiera que ustedes, como para que se les quede un poco en la cabeza, hicieran un ejercicio y pedían en qué clase de esclavos se encuentran ustedes. Este esclavo, por ejemplo, va a trabajar 8, 9, 10 horas a una fábrica clavando un clavito en una zona. Ven que la producción en masa suele ser exitosa porque se tecnifica y especializa, ¿no? Entonces tienes, en lugar de una persona haciendo un zapato, todo el proceso del zapato, tienes a 50 personas haciendo solo una parte del proceso del zapato, pero lo hacen perfecto. Entonces, tú pones este clavo acá, tú pones esto acá, tú pegas esto allá, y hay una cadena de donde entra la materia prima que va a ser el producto, en este caso pues la suela, el cuero y los cordones o lo que fuese, y a medida que va pasando cada etapa, al terminar la persona 50 ya está hecho el zapato completo, pero ninguno de ellos hizo el zapato completo. Es una de las cosas que va a decir Marx, esa alienación de la persona también la rebaja, la convierte en una simple pieza más de un sistema que lo explota. Mientras que si fuera un zapatero, hasta puede haber arte en eso. Puedes empezar a elaborar y plantearte fórmulas, pero no. En una fábrica tú simplemente pones el clavito en el mismo lugar 10 horas todos los días. Eso que tiene que ver con ser un ser humano. Eso que tiene que ver con ser un ciudadano. Eso que tiene que ver con ser alguien dentro de una sociedad. Eso está mal. Eso no debe continuar, no debe ser así. Porque esa persona tiene potencial para hacer algo más que simplemente una máquina para poner un clavo en el mismo lugar toda su vida durante 10 horas todos los días. Pero ese esclavo, para poder sobrevivir y sobrellevar su realidad, piensa, es verdad, mi vida es un desastre aquí, es horrible, pero cuando me muera, voy a ir al cielo. Y ahí voy a tener todo lo que no he podido tener acá. Entonces, ese esclavo no le da tanta importancia al tema porque cree que su recompensa final va a ser en el más allá y no en el más acá. Y mantiene su calidad de vida sin quejarse mayormente sobre el tema. Hay otro tipo de esclavo que no piensa que se va a ir al cielo, pero que es consciente de lo que está pasando. Y sin embargo dice, yo podría rebelarme contra esa situación y hacer otra cosa, pero ¿vale la pena realmente? Al final del día, yo aquí tengo la capacidad estoy en esta oficina de pronto, ¿no? Y aquí trabajo 8 horas diarias, pero me van a dar casa, porque tengo plata para comprarme una casita, tengo plata para comprarme mi carrito, tengo plata para poder vestirme, para poder comer, y una vez al año me puedo ir de vacaciones, pues 10 días, 15 días, ¿no? Entonces, versus la otra forma de desarrollarme y encontrarme con el Estado y el ser humano perfecto, no, eso no vale la pena. Yo estoy bien acá, con lo que tengo es suficiente para mí, no necesito lo otro, la libertad está sobrevalorada. Yo acá estoy contento. Esta es la vida que yo escogí. Me pongo a clavar mi clavito y cada cierto tiempo tengo algunos retazos de paraíso, en algunos momentos la paso bien. Mientras tanto estoy ahí clavando mi clavito.
Ese clavito puede ser lo que ustedes quieran. Pero definitivamente es algo en lo que no te sientes realizado, no te es adecuado, no es donde tú quisieras haberte visto el resto de tu vida. No, pero no haces nada porque te aferras a tu clavito, que es tu medio de sobrevivir económicamente y tener tu vidita resuelta. Ese es el otro esclavo. Luego está el esclavo estoico, que dice, estoy completamente consciente de que todo esto es una porquería, pero el hecho de estar consciente de que todo esto es una porquería y estar pensando en que esto en algún momento debería cambiar porque no está bien, como piensan los otros dos, que es, bueno, ahí está, pues, ¿no? Está bien, es lo que hay. Yo no, yo estoy esperando el momento para el cambio, porque sé que no está bien, no me han ganado la cabeza, no lo he aceptado. Estoy esperando el momento adecuado para que la cosa cambie, para buscar un cambio. Ese es otro tipo de esclavo. ¿Cuántos de ustedes, hoy mismo, por ejemplo, por hacer lo que están haciendo, se están esclavizando a algo que de pronto no les gusta, pero que creen que más adelante les va a dar algún tipo de satisfacción, en un sistema en el que tal vez tampoco les gusta estar? Porque si piensan fuera de la caja, puede ser que ustedes tengan la capacidad, unidos, de cambiar ese sistema. Que eso que ustedes están esperando lo puedan tener ya, cambiando la sociedad en su conjunto, cambiando el enfoque social de cómo es el desarrollo del ser humano en cuanto a ciencia, tecnología y política, por ejemplo. Entonces, Hegel va a decir, hay un cuarto esclavo, que es el que toma conciencia de que es esclavo y entiende que el patrón es patrón gracias a que él es esclavo y por lo tanto es lo más importante para el patrón. Y ya no ve al patrón hacia arriba, sino lo ve de igual, en posiciones distintas, pero igual, porque él sin el otro no es nadie. Y cuando asume esa posición y se une con otros esclavos, puede cambiar la situación y terminar con esta dialéctica del amo y el esclavo, para que no hayan amos ni existan esclavos. ¿Qué es lo que va a decir este señor en coordinación, o va a ser reinterpretado con nuestro amigo Carlitos Marx? La única forma de que no hayan amos y esclavos es que no exista la propiedad privada. Hay dos clases que van a luchar inexorablemente: los propietarios de las cosas o de los medios de producción y los proletariados o el proletariado, o que le dicen proletariado porque no es dueño de nada, solamente es dueño de sus hijos, su prole. Estos dos grupos, los propietarios y el proletariado, están necesariamente destinados a luchar en esta dialéctica. Y el proletariado está destinado a ganar y erradicar el gran problema que tiene la sociedad, que es la propiedad privada. Es decir, que la gente esté dueña de cosas. Regresemos a Hegel un ratito. Hegel dice que el espíritu del ser humano tiene tres campos: el objetivo, el subjetivo y el absoluto. Por ejemplo, en el objetivo, el hombre primitivo tiene sensaciones, pero no conciencia de uno mismo. Tiene hambre, tiene frío, tiene distintas necesidades simples que requiere satisfacer. Pero no piensa, no le da para pensar más allá de eso. Porque pensar con el estómago vacío es bien difícil. Entonces se siente satisfecho con las necesidades básicas. Cuando logra sobreponerse a esas necesidades, ya empieza a tomar conciencia de las cosas subjetivas, lo que está alrededor de él, como la moral, las reglas y las convenciones sociales, por ejemplo. ¿Por qué es que ahorita estamos diciendo que son las 5:28? En lugar de aceptar que son las 5:28, puede reflexionar y darse cuenta que las 5:28 no existen. Es una construcción social. Como es una construcción social que te cases con una persona. Como es una construcción social que te llames Carlos.
como es una construcción social que exista el Estado. En algún momento, a alguna persona del país en ese momento más fuerte, el imperio más grande, se le ocurrió, para poder comerciar mejor, definir los usos horarios. Y una ciudad, un pueblo pequeño que se llamaba Greenwich, decidió que esa iba a ser, la hora de Greenwich iba a ser la hora cero, la hora de donde empezaban todas las horas. Y a partir de ahí, cada 15 grados iba a cambiar 15 minutos la hora en el mundo, hasta llegar a las 24 horas. Por eso es que nosotros en el Perú aceptamos en algún momento someternos a esta fórmula que es práctica y decimos que aquí son las 5:29. Pero si nos vamos a Australia, probablemente sean las 5:29 de mañana. Convenciones. La moral es una convención. Lo que consideramos acá bueno, en otros lugares se considera malo y viceversa. Yo me tomo un whisky ahorita y algunas personas me dirán provecho. Me tomo un whisky en Arabia Saudita y me ahorcan. Prohibido. Allá puedo casarme con 4 mujeres y me van a felicitar. Acá me ahorcan. Son convenciones. De eso, el espíritu pasa al siguiente gran estado, el de la plenitud, el absoluto. El hombre toma conciencia de quién es, quiénes somos y la realidad en la que opera. Es decir, nosotros frente a ella y dentro de ella, esto lo abarca todo y se muestra en el arte, la religión y la filosofía. Por ende, el espíritu es un todo y la muestra más clara y pura de eso es el estado. Es decir, la única forma en que el hombre termine de satisfacer sus necesidades básicas en el hombre primitivo, en unión con el hombre subjetivo, es el estado en donde ya se van a poder crear, donde vas a poder interpretar cosas mucho más complicadas como la religión, la filosofía y el arte. Pero esto solo lo puedes lograr si te unes con otros hombres en un gran acuerdo para crear esta idea del Estado, en el cual va a haber un organizador, un aparato organizador que va a ser el gobierno, que es el que va a velar por la satisfacción de los deseos y las necesidades de los demás miembros de ese Estado. No existe otra forma. Pero no es un Estado simplemente burocrático, es una forma de pensar. Dentro de mí mismo, yo tengo que cambiar mi forma de ser para pensar en pro del Estado, no pensar cómo tengo yo algo, que es un pensamiento burgués, sino cómo hago que los demás puedan tener junto a mí. Esa es la única forma de desarrollo real que va a encontrar Hegel. Así como todas las ideas nacionalistas, Hegel concibe el nacionalismo bajo la idea historicista de que el Estado es la encarnación del espíritu de la nación, creadora del Estado. El Estado, como enemigo natural de los demás estados, debe afirmar la existencia en la guerra. El Estado se halla exento de toda clase de obligación moral, porque tiene la necesidad sobre todo de existir. La historia, esto es, el éxito histórico es el único juez. Si existes, es porque sobreviviste peleando contra otros estados. O sea, ¿quién te juzga? Es tu realidad. La utilidad colectiva es el principio de la conducta personal. La deformación de la verdad con fines propagandísticos son permisibles. Se impone la idea de la ética, de la guerra total y colectivista, en particular de las naciones jóvenes, contra las antiguas. Aquí básicamente estamos repitiendo esta idea. El Estado representa para Hegel la única realidad capaz de lograr y realizar plenamente la libertad. En el Estado se inserta plenamente lo individual y lo universal. El capricho individual no es libertad. Solo en el Estado el hombre tiene existencia racional. ¿Qué quiere decir que el capricho individual no es libertad? ¿Cuál puede ser un capricho individual? Me quiero comprar mi carro. Ya me cansé de ir en combi, ya me cansé de ir en cúster, ya me cansé de ir en mototaxi. Me quiero comprar mi carro. Esa idea es un capricho individual. Que crees que te hace libre porque tienes tu carro para poder ir más allá, pero estás empujando un sistema que esclaviza a los demás.
No debes pensar en tu carro, debes pensar en cómo hacemos para que todos puedan transportarse cómodamente en un sistema público de transporte. O que todos puedan tener carro, pero no que tú quieras tener tu carro. Porque parece algo nimio, no tan importante, pero si todos pensáramos en que, yo quiero tener mi carro, volvemos al bendito estado en el cual nos vamos a pisar los unos a los otros en lugar de pensar en todos para que cada uno pueda conseguir su objetivo. Y ese estado no puede funcionar así. Tienes que pensar primero en los demás. Hegel dice, no pensar en el Estado es coartar la libertad de los individuos. Es pensar en forma negativa, ya que solo el Estado es la única garantía de la libertad y de que los individuos vivan libremente. Lo demás sería pensar que el capricho individual puede ser elevado al rango de libertad. Esto hizo que Hegel criticase algunas de las teorías sobre el Estado de pensadores anteriores, crítica de los que piensan que el hombre era libre en el estado de la naturaleza y el Estado no hace sino coartar su libertad, que es el liberalismo clásico. Eso es lo que piensan los liberales clásicos. Aquí básicamente estamos volviendo a... Ok, hasta ahí llegamos con Hegel. Entonces, 3 ideas importantes con Hegel. La dialéctica, tesis, antítesis y síntesis, y la utilización de esta para explicar cualquier fenómeno. La idea del amo y el esclavo, y de que la única forma de que eso termine es que no exista propiedad de las cosas, para lograr que no existan amos y esclavos. Los 3 tipos de amo y esclavo, y que Hegel es la principal figura del idealismo alemán, maestro de Marx, que lo va a agarrar y va a decir, Hegel ha explicado las cosas, pero las ha puesto de cabeza. Yo las voy a poner sobre los pies. Que Hegel es muy difícil entenderlo, yo lo entendí y lo voy a explicar. Y Marx es el que va a decir cómo llevar a cabo este proceso de terminar con la propiedad privada, para que no existan más amos y esclavos. Todas estas personas que hemos visto hasta el día de hoy son aquellos que plantean nuevas formas de gobernarnos. Recuerden que todos nacen de este fenómeno que se va a llamar la Ilustración. Y la Ilustración no es sino decir que lo anterior, basado, y cuando digo lo anterior me refiero a las fórmulas políticas de gobernarnos, las anteriores fórmulas políticas de gobernarnos, están caducas, ya no son útiles y por lo tanto deben ser cambiadas. Pero si las cambias, tienes que proponer las nuevas. ¿Y cuáles son las nuevas? Ante esa pregunta hay 5.000 respuestas. Yo podría decir, bueno, a mí me parece que la mejor forma de gobernar el país es que lo gobierne yo, como dijo Napoleón. Y punto. Con algunos cambios, pero básicamente que lo gobierne yo. San Martín, un ilustrado, pero ¿qué proponía? Una democracia constitucional, es decir, traer un rey desde Europa, un Borbón, alguien de la familia Borbón, que gobierne con un congreso, con un parlamento en el Perú. Hay gente que se opuso, Bolívar finalmente, que es el que le da estocada final a los españoles en el Perú, no está de acuerdo con esa idea, quiere proponer otra, y así, todos van a proponer otras, todos van a proponer su idea. Pues, dadas las circunstancias, Marx y Engels proponen también su propia idea. Y su idea pasaba por crear un Estado más absoluto que lo que proponían los reyes, o lo que tenían los reyes. Es una de las tantas ideas, pero la estudiamos ¿por qué? Porque tuvo muchísimo éxito. Durante casi 90 años, el 65% de la humanidad vivió bajo los conceptos de Hegel y Marx. Ahora, no crean que la Ilustración fue algo aceptado de buena manera por todo el mundo.
Evidentemente a los reyes no les gustaba, pero no solamente a los reyes. Hubo mucha gente que estudiaba y no estuvo de acuerdo con las ideas de la Ilustración. A esas personas se les va a llamar conservadores. Algunos van a ser más radicales que otros, pero básicamente lo que van a solicitar, o lo que van a buscar, o lo que van a poner en vigencia, es la necesidad de regresar al sistema anterior, al viejo orden. Algunos con matices, es decir, creando las llamadas democracias constitucionales, donde hay un rey, pero con poderes limitados por un parlamento, ya no un rey absoluto. Y otros que van a decir, no, es absolutamente necesario un rey absoluto, total, completo. Vamos a estudiar a dos de estos conservadores antirrevolucionarios, Bonnard y Mainstre. Bonnard fue un filósofo y escritor francés, exponente del pensamiento católico tradicionalista en los años posteriores a la Revolución Francesa, aristócrata, defendió como Mainstre la de teocracia y el tradicionalismo. ¿Qué es la teocracia? Sí, aunque no lo crean. Después de todo este viajecito, hay gente que dice, la teocracia es la que nos tiene que gobernar, es decir, Dios tiene que colocar al gobernante. Y ese gobernante evidentemente tiene que ser un rey, que gobierne en nombre de Dios. Es decir, Bonnard va a pedir, va a proponer, va a escribir a favor del regreso de las monarquías y las tradiciones. Pero es importante recalcar que la principal diferencia entre un conservador y un liberal o de un ilustrado no es que regrese el rey. Que regrese un rey es una de las consecuencias. La principal característica de un ilustrado es que quiere sacar a la iglesia del gobierno. Mientras que un liberal quiere, mejor dicho, mientras que un conservador quiere que la iglesia siga estando en el gobierno. Un segundo, por favor. Muy bien. Entonces les decía, Bonnard va a ser uno de los principales promotores de que la iglesia retome el papel predominante en los gobiernos que tenía antes de la Revolución Francesa. Los revolucionarios franceses, desgraciadamente para los ilustrados,
dejan una mala imagen. Se cortaron la cabeza no solamente a los que odiaban, sino se los terminaron cortando entre ellos. La revolución, decían, se comen sus propios hijos. Entonces, la posición de Bonal es: el ser humano no está en capacidad de autogobernarse. Requiere que Dios envíe a alguien para que los gobierne, porque la naturaleza del ser humano es demasiado compleja. Si los deja sueltos, termina pasando lo que ha pasado en esta revolución y en este conjunto de revoluciones, donde se atenta incluso contra el mismo Dios. Entonces, él va a sustentar la restauración de la monarquía en Francia y va a abogar por una situación de mucho más importancia de la Iglesia en la decisión en la toma de decisiones políticas. Bonal se va a caracterizar por eso, y de la misma manera va a decir lo siguiente. Esta es una de las bases de su pensamiento. Bonal fue uno de los principales escritores de las escuelas tradicionalistas o teocráticas, Teodios, poder de Dios, Kratos, que incluía a Maistre, Lamaisse, Bachel y el barón de Eckenstein. Sus escritos son principalmente de filosofía social y política y se basan en última instancia en un gran principio, el origen divino del lenguaje. En sus propias palabras, en francés, el hombre piensa su discurso antes de su pensamiento. El primer idioma que contenía la esencia de toda la verdad. De esto deduce la existencia de Dios, el origen divino y la consecuente autoridad suprema de las Sagradas Escrituras y la infalibilidad de la Iglesia. Como no hay alguien que hizo el idioma, y eso pasa siempre con todas las cosas que la gente no sabe explicar, el idioma lo tiene que haber hecho Dios, ¿no? Si bien este pensamiento está en la raíz de todas sus especulaciones, hay una fórmula de aplicación constante. Todas las relaciones pueden establecerse como la tríada de la causa, los medios y el efecto, que él ve repetido en toda la naturaleza. Así, en el universo se encuentra la primera causa como el motor, el movimiento como medio y los organismos como resultado. En el Estado, el poder como la causa, los ministros como los medios, el sujeto como los efectos, la familia, la misma relación. En la familia, la misma relación se ejemplifica con el padre, la madre y los hijos. Estos dos términos mantienen relaciones específicas entre sí, la primera hacia la segunda como la segunda a la tercera. Así, en la gran tríada del mundo religioso, Dios, el mediador y el hombre, Dios es Dios, hombre como Dios, el Dios hombre es para el hombre, sobre esta base él constituye un sistema de absolutismo político. Es decir, trata de justificar en la idea de la Trinidad cómo debe estar armada la sociedad. Recuerden esta parte que es la importante. Los conservadores quieren que la Iglesia siga teniendo poder dentro de las instituciones políticas y que regrese el rey. El conde de Mainstream es otro de los conservadores que vamos a leerlo un poquito, ¿ya? Pone a Dios en el centro de sus doctrinas, afirmando que el Creador se manifiesta de forma misteriosa, especialmente a través de sus milagros, a los cuales el hombre debe responder con la oración. Sostuvo que la razón humana no debe intentar entender el orden divino, y aunque pudiera discernir en su plenitud, dado que la perfección de la especie humana desapareció tras el pecado original. Es decir, en el momento en que nos expulsan del paraíso porque la serpiente incita a Eva a comerse la manzana, perdemos la capacidad de estar en una comunión total y absoluta con el Creador. Por lo tanto, no podemos pretender entender las razones o las fórmulas que usa Dios. En pocas palabras, los caminos del Señor son misteriosos. Básicamente es una sustentación de las ideas teocráticas, ¿no? Enemigo declarado, al igual que el filósofo británico Burke, de las ideas propugnadas por la Ilustración, condenó igualmente la democracia por ser causa del desorden social y se mostró firme partidario de la monarquía hereditaria. Para Maestre, todo intento de justificar un gobierno en el terreno de lo racional solo conduce a disputas irresolvibles.
sobre la legitimidad y la necesidad de toda forma de gobierno existente, conduciendo esto a su vez a la violencia y el caos. Como resultado, Mainstream argumenta que la legitimidad de un gobierno ha de estar basada en lo convincente pero no racional, cuyos sujetos no puedan cuestionar. Este conservadurismo añade a la religión y al poder espiritual del infalible Papa una función fundamental: liderar la lucha contra la decadencia histórica a que se dirige la humanidad. Publicó una obra en defensa de la Inquisición española, que fue traducida al español en 1819, con el título Cartas de un caballero ruso sobre la Inquisición española. Es célebre creador de la frase: cada nación tiene el gobernante que se merece. Estos dos señores son los que se van a oponer a las ideas de la Ilustración. Aunque parezca raro, muchas de las ideas de los conservadores persisten hoy en día. Siguen vivitas y coleando. No solo en aquellas personas que siguen creyendo que la Iglesia debe tener un rol fundamental en la legislación, que ya de esas hay bastantes y son fáciles de encontrar. Dentro de ustedes mismos debe haber más de un conservador, porque un liberal considera que todos los seres humanos fueron hechos iguales y tienen iguales derechos e iguales obligaciones. Pero si yo les pregunto a muchos de ustedes si está bien que una persona analfabeta, es decir, que no sepa ni leer ni escribir, a la cual no le importa un rábano la política, y que se ríe cuando ve a los políticos, si yo les pregunto si esa persona debería poder tener derecho a votar o debería poder ser elegido congresista, muchos de ustedes van a decir, no, por lo menos tienen que tener aunque sea estudios, ¿no? Que sepa leer y escribir. Bueno, desde el momento en que dices eso, ya estás diferenciando. Ya eres un conservador. Estás planteando una idea, separar aquel... Yoseli, por favor, tu micrófono. Gracias. Ya estás planteando la idea de separar a aquellos que han podido recibir una educación de los que no. Ya estás haciendo una diferenciación. Entonces, el pensamiento conservador, de muchas formas, todavía se mantiene vigente entre nosotros. No hay que olvidar eso. Vamos a parar unos 5 minutos, me tomo un café y a las 6 arrancamos, es a las 6:30 de la clase. Arrancamos con Marx, ¿sí?